voy a referirme especialmente a pensar la inclusión, y en todo caso el marco de la inclusión, como una condición de posibilidad. Es decir, no estoy diciendo con esto como algo que se alcanza ya, sino como algo que en realidad puede ser hasta una invitación para pensar nuestro trabajo y las escuelas en un día a día que va cambiando y que va presentando diferentes matices. Inclusión es un estado de algo, ¿sí? Cuando ocurre esto, cuando están acá, cuando están allá, cuando se quedan, cuando permanecen, eso es inclusión. Es decir, un estado que se alcanza. Y yo digo, bueno, además de un estado que se alcanza, es un proceso que se recorre, con todo lo que implica recorrer un proceso. En el marco de pensar hoy en las políticas que tenemos entre manos, las trayectorias educativas entendidas no solo como responsabilidad de los sujetos protagonistas, si se quiere, de esas trayectorias, sino como una propiedad o en una cuestión institucional. Y además, pensando que esa trayectoria educativa no solo nos habla de los estudiantes, de los alumnos, sino que nos está hablando de nosotros mismos, ¿no? De nuestras propias trayectorias, de nuestros recorridos, en el marco de una política, de una organización, de un grupo, de una relación pedagógica. Inclusión educativa para mí tendría que ver con pensar de qué manera lo escolar, producto de determinados recorridos, de trabajos compartidos, de marchas y contramarchas, de proyectos que se van haciendo, de mandatos paradojales a veces acerca de lo que hay que hacer y cómo hacer, de las distancias propias de lo que es una escuela en su hacer cotidiano, traduciendo permanentemente políticas, regulaciones, con todo lo que esto lleva. Y no estoy haciendo un juicio de valor, si bien o de mal, ¿sí? Lo que digo es, con todo lo que implica traducir permanentemente en ese espacio y en nuestras prácticas los significados que para nosotros adquiere educar a todos que estén allí. Pensar la escuela y el trabajo docente en el marco de la inclusión, para mí implica como pensar tres cuestiones. Pensar la escuela como un espacio común, pensar la escuela como un espacio donde hablamos de cultura escolar, y a mí me gustaría pensar de una cultura plural, y pensar la escuela como un espacio donde nos hacemos lugar permanentemente, unos y otros. Cuando digo la escuela como un espacio común, en realidad estoy tomando algunas ideas de una filósofa francesa que se llama Laurence Cornu, justamente para hacer hincapié en esta idea de común, ¿sí? Espacio común que está todo el tiempo, y por su historia y por su tradición, tensionando lo que tiene que ver con singularidades y pluralidades. Todos y algunos, reunidos en la escuela, pensando, trabajando, pero no necesariamente siendo idénticos, sino siendo diferentes. Y en todo caso, teniendo en común, en el sentido de esto que nos unifica, que somos semejantes y que ante las mismas cuestiones que nos reúnen, tenemos por momentos diferentes posiciones. La escuela como un lugar para todos, entonces, de hecho, nos reúne alrededor de un proyecto, nos reúne alrededor de fines, nos reúne alrededor de intereses, nos reúne porque estamos poniendo en valor algo de lo que allí ocurre, como si yo dijera, bueno, a ver, ¿por qué estamos en la escuela? ¿Qué nos reúne en la escuela? Algunos dirán, según el nivel, porque les interesa el proyecto, porque no tienen dónde dejarlos, me voy a poner un poco así con el decir más cotidiano, porque me gusta trabajar allí, porque me gustan los chicos, porque estoy convencida de que vale la pena, porque quiero para mis hijos esto que es una oportunidad. Fíjense, cantidad de cuestiones uno podría decir
nos reúnen en ese espacio. Ahora, en el momento que cada uno de nosotros, en ese espacio, en ese cotidiano, en esa sala de profesores, en esa sala de maestros, en ese aula, en el marco de esa relación pedagógica, en la entrevista con esa familia, en la charla con el director, donde supuestamente estas cuestiones nos están poniendo en diálogo, ¿no? Reuniendo unos con otros, todo el tiempo y con más o menos matices, también nos separan y nos diferencian. Porque venimos para esto que es lo mismo, pero vos le pones un matiz diferente al mío. Estamos acá porque creemos que esto debe ser así, pero en este deber ser hay una cuestión que yo pienso y que quizás le agrego a lo que vos estás pensando. Si bien creíamos que educar, cuando decíamos educar, estábamos diciendo más o menos lo mismo, de pronto vos le sumás algo que yo no le sumo. Y así en lo cotidiano. Y a veces uno podría decir, bueno, si paráramos la escena, ¿no? Si dijéramos, bueno, congelemos la escena acá y mirémonos y digamos, por ejemplo, me pongo un inicial, ¿qué es educar a un niño pequeño? ¿No? ¿Qué estamos diciendo hoy cuando decimos sala de 2? O, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo cuando decimos continuidad, unidad pedagógica? ¿No? Parar la escena, mirarnos y ver cuánto de esto que supuestamente, porque somos formadores, porque somos educadores, tenemos que saberlo del todo. O en realidad, justamente porque estamos allí, porque somos formadores, porque somos educadores, necesitamos seguir pensándolo con los otros y frente a la experiencia cotidiana. Con esto digo, a veces no hace falta estar mirando a los estudiantes, a los chicos, a los niños, para pensar en la idea de la inclusión. A veces con solo mirarnos nosotros en nuestras prácticas, ¿sí? Solo encontrarnos con este otro que es un par en el trabajo cotidiano, también podemos pensar la cuestión de la inclusión. Y entonces, lo que yo digo es, bueno, incluir, pensar en una escuela en el marco de la inclusión, es incluirnos. Es incluirnos en el sentido de un movimiento, ¿no? Que lo que va a decir es, o lo que va a tratar de sostener, es que cada uno tiene su posición, que cada uno tiene su creencia, que cada uno además porta unas maneras de pensar que están arraigadas en su cultura profesional, en su expertise, pero que todo esto en el encuentro con otros, pares, niños, familias, inmediatamente en esa entrada en diálogo tiene preguntas, aparecen matices, como si yo dijera, nunca existirá una única manera de ser docente, nunca existirá una única manera de hacer una escuela, nunca existirá una única manera de ser alumno, ni director, ni familia. Y esto, que es obvio, en el día a día de nuestro trabajo, a veces no es tan obvio y nos lleva mucho esfuerzo. Cuando digo, bueno, esta es la idea de común, nos reúne, nos separa, nos arma una ilusión porque estamos ahí, vamos por esto que parece que no puede no haber acuerdo y sin embargo aparecen las diferencias. Digo, bueno, esta idea me llega a pensar la segunda cuestión que planteé, que es cómo pensar la escuela y la cultura escolar como una cultura en plural. Cuando hablamos de cultura escolar, fíjense que usamos el singular, ¿no? La cultura institucional de la escuela, como si fuera de vuelta, una. Como si fuera un espacio o una matriz que condensa cantidad de significados, cantidad de concepciones, maneras de mirar, maneras de pensar, modalidades de recortar un objeto de trabajo, de conectarse con un afuera, lenguajes, ¿sí? Y uno dice, bueno, cultura escolar. Como yo dijera, bueno, corramos un poco la cortinita y veamos culturas escolares, ¿no? Todo lo que aloja esa idea de cultura. Y entonces me pregunto, ¿cuáles serían esos plurales? Y digo, bueno, los plurales son, por ejemplo, las historias y las biografías que allí conviven, de los adultos, de los niños, los recorridos profesionales de diferente tipo. Según el nivel en que se trate, esto además tiene diferentes expresiones.
Si estamos pensando en el nivel inicial y en el nivel primario, tenemos como idea que hay un recorrido en la formación que hace que ese espacio escolar pueda tener algún grado de uniformidad respecto de ese espacio formativo. Cuando vamos a la escuela secundaria, inmediatamente lo que aparece son las diversas culturas profesionales, ¿no? De este que enseña esto, este que enseña el otro, con una necesidad de mirar al alumno y decir, cuando decimos alumno decimos, ¿sí? Cuando pensamos en qué es hoy trabajar de docente, decimos, viniendo, ¿sí? Cada uno de desarrollos profesionales de diferente tipo. Tercera cuestión, pensar en un marco de inclusión en la escuela y en el trabajo, para mí implica pensar qué significa hacer lugar a otros en la escuela y hacerse lugar en la escuela. Ahora, lo que queda claro es que no por ocupar un espacio, no por saber que tengo tal o cual rol, ¿sí? Desde esas pluralidades que yo decía recién, a veces ocupamos un lugar en el sentido de sabernos, sentirnos parte de una trama, parte de una historia, identificándonos con algunos de los que están ahí, sintiendo esto de que uno puede armar casi un nosotros, ¿no? Una sensación de que uno está con otros ahí. Y entonces la inclusión o un marco de inclusión en un espacio educativo es mucho más que estar ocupando el lugar o que cada uno tenga su lugar, sino en realidad lo que va a implicar es hacerse lugar en el trabajo. Trabajar de enseñante en el marco de la inclusión, uno podría decir, tiene que ver con dar la palabra, con mirar, con hacer visible, pero de vuelta, como dije al principio, no por decreto. En todo caso, entendiendo el esfuerzo, el trabajo, la potencia que tiene esto, pero como trabajo. Nunca pensando en resultados rápidos, nunca pensando en categorías plenas, ¿sí? La inclusión. Nunca pensando en efectos simultáneos, ¿sí? Sino en realidad, yo diría algo así como pasar de la obsesión por los resultados a la convicción de que una escuela que se piensa en el marco de la inclusión no es un ente abstracto, ¿sí? Que ahora hay que cumplir, sino en todo caso un trabajo que más allá de protocolos, rutinas, paso 1, paso 2, paso 3, inaugura, habilita, abre a otros, me lleva a volver a pensar. Y que cuando hablo de escuela y cuando hablo de trabajo docente en una escuela, lo que estoy diciendo es que no hay ningún destino inexorable. Muchas gracias. La acción pedagógica se ejerce bajo influencia, como diría Charly García, ¿no? Es bajo influencia de otro. Y los afectos son múltiples, no solamente está el amor como estamos acostumbrados a pensar, están todos los afectos y sobre todo mucha ambivalencia. Incluir eso es algo que nos puede predisponer mejor para incluir, para una política de inclusión. Menciono una frase que marca mucho esto para mí, una frase de Janusz Korczak, que era un pedagogo, psicólogo, defensor de los derechos de los niños, que decía, para hablar de la subjetividad, digo yo, lo refiero a esto, dice, era un gran lector y él decía, he leído libros interesantes, ahora leo niños, no digo ya sé, leo una vez, leo una segunda, una tercera y una 10ª vez el mismo niño. Y no sé mucho, pues el niño es un mundo inmenso. Sé lo que ha sido y lo que es, pero ¿qué será después? ¿Qué será después? Eso es darle un lugar, una disposición a darle lugar a la subjetividad del niño. El segundo elemento es, así como está la subjetividad del niño, bueno, obviamente, si es bajo influencia, está nuestra propia subjetividad como educadores operando ahí. Hay una mutua afectación. No solamente están los afectos y la ambivalencia del niño, están nuestros propios afectos y nuestra propia ambivalencia. Somos parte, con nuestros prejuicios, nuestros estereotipos, de la escena que se configura. El tercer elemento que estamos planteando como una disposición a la inclusión es pensar que eso que ocurre no es una escena entre dos. Hay una trama
como bien trabajaba Sandra, sistémica e institucional. Hay un sistema social llamado educación, y hay una trama institucional en general y particular en cada escuela. Y ahí se genera la escena pedagógica. Entonces, la afectación no es solamente entre dos, sino en ese marco más complejo todavía. Y entonces una política de inclusión, aunque se juega en esa relación de a dos, nunca puede ser individual. Nunca puede ser individual. El cuarto es algo que matiza lo que estábamos planteando en lo anterior, y es que sobre la subjetividad, sobre esto que estamos planteando, no podemos calcularlo, no podemos predecirlo, no lo podemos definir con una certeza absoluta. Solo podemos disponernos a trabajar con eso, digo, con certeza. No es que no hagamos planificación, no es que no pensemos hacia dónde van, cuál es el destino de nuestras acciones, nuestras estrategias, sino que no podemos controlarlo, que es algo también del pensamiento de lo uno, del pensamiento racional. Y la idea de no poder controlar el comportamiento del otro, ni el destino de nuestra enseñanza, por ejemplo, ni de nuestras políticas de inclusión, problematiza, pero a mi gusto mejora la posibilidad de estar preparados o dispuestos a la inclusión. Por último, por el tiempo que tenemos, diría dos cosas. Una es, para mí en este momento quizás la más importante, es que incluir es resistir el fenómeno por el cual en general quedamos capturados por la negatividad de los alumnos, más que por sus potencialidades. No quisiera que se escuchen estas ideas como un llamado al voluntarismo, individual. Siempre hay heroínas y hay héroes, los hay. Hay modelos y hay ejemplos en algunos aspectos. Pero me parece más interesante pensar en los educadores en tanto personas, trabajadores, diferentes, cada quien con sus cuestiones y sus problemas, que cuando producen junto a otros pueden dar cada vez más pasos en las escuelas para una mayor inclusión. Y algo de esto me parece que dice esta frase con la que quiero terminar, que es también de Korczak, respecto de que le habla al educador, una frase muy cortita, me parece que va en esta dirección. Él decía esto, dice, sé quién eres. Cuando quieras entender a los niños, busca el camino y aprende quién eres. No pienses en lo que debas ser, piensa en lo que puedas ser. Debes ser un ejemplo solo en aquellas cosas en las que puedas ser un ejemplo. Este fue Korczak. Bueno, gracias.